Institución del Instituto del Petróleo. Nosotros le damos una bienvenida. Mi nombre es Sebastián Placeta. Algunos me han conocido porque han tenido la oportunidad de que he podido dar la charla de presentación. Soy asesor educativo, como dice la pancarta aquí. Yo estoy más que nada a cargo de la zona de Buenos Aires, la parte de Neuquén, Río Gallegos y bueno, todo este lado del país. Como saben ustedes, ya hemos hablado un poco de la institución, de los años que venimos de trayectoria, ya hace 11 años. Esta es la clase que les habíamos dicho que íbamos a darles, este es el nivel de clase que nosotros tenemos en todo el país, a fin de que ustedes puedan después disfrutar de lo que van a aprender en estas 5 horas de clase con el ingeniero Aranda, a quien les presento. Él es ingeniero en petróleo, ha tenido una vasta experiencia a nivel laboral y a nivel educacional también. Él le puede contar mucho más, ha trabajado en todos los yacimientos, ¿no, ingeniero? En algunos, no Sí. en todos, en algunos por el sur y de Cuyo. En el norte, en los yacimientos del norte no he estado, pero sí he estado hasta Chumorro. Desde acá todo lo de Cuyo y desde acá hacia el sur son 4 horas. Así, bueno, ya van a aprender un poquito más de él en la clase. Chicos, vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes que necesito que puedan prestar atención, por favor, ¿sí? Primero, mil disculpas por el retraso. Como están viendo, aquí tenemos el es un cañón, uno de los que se usa a nivel recitales, de una, digamos, calidad muy grande. Hubo bajo de tensión, por lo tanto no arrancaba, así que bueno, tuvimos que esperar para poder comenzar la clase para que ustedes disfruten lo que van a tener ahora. Importante, vamos a cursar ahora de corrido hasta las 13, ¿sí? A las 13 cortamos una horita, para los que quieren ir a comer van a comer, va a haber un coffee break para algunos de los que se quedan porque vienen desde lejos, ¿sí? Para que podamos comer algo con ellos. Los que vienen cerca, si quieren ir a comer a su casa y volver, no hay ningún inconveniente. Le vamos a pedir que obviamente tengan su acreditación para poder ingresar, ¿está bien? Aquellos que no la tienen, que son los que entraron ahora, no se preocupen, lo vamos a ir llamando uno por uno desde la clase. Pablo, que está con nosotros llevándonos, anda por allá atrás, los voy llamando y se van a ir acreditando, ¿sí? Hay algunas novedades que son importantes que puedan saber. Entre ellas, nosotros esta filmación, como habíamos dicho, le íbamos a dar la oportunidad que ustedes lo pudieran acceder, que iban a poder comprar el DVD. Bueno, eso no va a pasar, ¿sí? Va a haber una mejor noticia con respecto a esto. Nosotros, una vez editado el video, lo vamos a subir a nuestra página web y va a estar gratuito para todos ustedes, ¿sí? Esta clase y todas las que vienen, las 4 que van a tener, la van a poder ver en la web y tomarse el tiempo de ver sus 5 horas dividido por temas, y van a poder ver la clase nuevamente y acceder a ello, ¿sí? El manual de estudio, como les estuvimos diciendo recién, algunos ya lo han dejado pago y lo van a venir a retirar el martes con el recibo que yo les voy a dar dentro de un rato, ¿sí? Mientras ustedes están en la casa, nosotros vamos a estar confeccionando el recibo de pago por lo que ustedes han dado su cuota y el manual. Ese mismo recibo lo tienen que traer el día martes a partir de las 16 horas hasta las 21 horas. Aquí en el hotel yo voy a estar con todos los manuales, ¿sí? Me presentan el recibo y se llevan su manual, ¿está bien? Los que no lo están ordenados lo pueden pagar ese día, no es inconveniente, vamos a tener manuales de más para que ustedes lo puedan retirar, ¿sí? Bien, hay otra cosa más que hemos hablado con ustedes que tiene que ver con algunos trabajos que está haciendo la institución y que ha estado desarrollando a través de estos años y que ahora le vamos a dar un auge un poquito más fuerte, o sea, lo vamos a trabajar mucho más y a poner mucho más énfasis, que es en lo que todos ustedes me han preguntado de la bolsa laboral, ¿sí? Les voy a explicar un poquito qué es esto. La institución está haciendo un trabajo que va a comenzar, ya ha comenzado este mes, y calculamos que en 2 meses más o menos va a estar funcionando al 100%, que es una bolsa laboral para todos ustedes, ¿sí? Los alumnos que hayan aprobado el curso van a tener la oportunidad de ingresar en esta bolsa laboral. ¿Qué es la bolsa laboral? Van a tener una base de datos que nosotros vamos a presentar a las empresas que trabajan con nosotros y a las que irán a trabajar con nosotros, porque vamos a seguir agregando más empresas a nuestro staff, a nuestros clientes, digamos así, de la institución. Y la finalidad es que obviamente ellos los tengan en cuenta a ustedes.
¿sí? Entre ustedes hay personas que están trabajando en el petróleo, en el otro curso turno también, que han, incluso empresas nos han mandado personal para capacitar. En primera instancia, como les hemos dicho, que vamos a tener un cupo de 50, habíamos pensado 80. Bueno, la demanda ha sido mucho más. La verdad que ha sido mucho más de lo que nosotros esperábamos, por eso hay otro grupo similar a este a la tarde. ¿Sí? Una cosa, bueno, voy a tratar de estar a la altura de todos ustedes. Tengo algún tipo de experiencia y espero poder contestar todas las preguntas que me puedan hacer. No obstante, siempre hay algunos detalles que no me las puedo saber todas. Una cosa quiero mencionar, que me parece estupendo, que es la presencia de chicas. Esta industria es fundamentalmente de hombres por los esfuerzos físicos que requieren, pero no todos los trabajos que se realizan en el petróleo requieren el esfuerzo físico. Digamos, una parte es importante, la perforación sí que requiere cierta, digamos, esfuerzo muscular, que cada vez se minimiza más por el avance de la tecnología, el avance de la tecnología aplicada a máquinas. Ahí, bien. Así que bueno, bienvenidas chicas. Empecemos con la materia. Es la industria del petróleo. Se lo digo esto sí con autoridad por la experiencia que tengo. Es un trabajo que atrapa. Realmente es un reto diario y a cada instante. Tiene sus contras y tiene sus ventajas. Siempre se dice que hay muchas anécdotas, pero por ejemplo hay una que la recalco, que es la siguiente: para que exista un yacimiento de petróleo y haya un yacimiento donde haya perforaciones y se trabaje, son dos las condiciones fundamentales. Una es que, por supuesto, existe el reservorio en la infraestructura, digamos, debajo de la superficie del terreno. Y la otra es que en la superficie del terreno el lugar sea horrible. ¿Qué es esto? Nunca el petróleo está cerca de una ciudad y el privilegio lo tiene, créanme, lo tiene Mendoza, que los yacimientos están bastante cerca de una ciudad. Pero en el resto del mundo están muy alejados de lo que es un asentamiento de ciudad. Esta industria, como les digo, es muy atrapante en cuanto a trabajo, pero descuida bastante lo que es el aspecto familiar. Yo lo digo de entrada porque yo fundamentalmente les cuento un poquito de mi experiencia, se les transmito. Hubo un tiempo que, me alejé de la industria del petróleo por mi familia. Yo soy muy familiero. Y bueno, ¿por qué? Porque bueno, yo me iba a trabajar al yacimiento estaba en el sur. Me iba de noche, de madrugada. Mis hijos chiquitos estaban durmiendo. Y volvía de noche cuando mis hijos chiquitos estaban durmiendo. Prácticamente es muy dramático. Y yo, digamos, el clima que había, riguroso, al que está en esto no le interesa. Está tan, digamos, lo toma tan a pecho el trabajo, se toma tan de uno, se personaliza tanto, que el clima no es un problema. Cualquiera sea la temperatura y cualquiera sea el clima.
Ahora, el tema está un poco lejos, está un poco solo. Bueno, eso es. Pero ahora vamos directamente a lo que es estos aspectos de la industria del petróleo. Empecemos con la perforación, que es uno de los primeros pasos rigurosos. Bien, antes de hablar de la perforación en sí, les voy a comentar algo, les voy a mencionar algo de lo que es la geología del petróleo para que ustedes tengan una idea de qué es el petróleo. Hablando de eso, seguramente hay gente que ya ha trabajado, hay muchas cosas que ya se deben saber, pero bueno, reforcemos algunos conceptos. Cualquier pregunta que haya, levanten la mano sin ningún problema, se los voy a contestar en el momento que quieran. No esperen que yo me calle. Simplemente levanten la mano y voy a tratar de responder. Bueno, para hablar de geología empiezo mencionando lo que es el ciclo de las rocas, el ciclo rocoso. A ver, es muy similar, por analogía, digamos, para mencionarlo, compararlo con algo, al ciclo del agua. El ciclo del agua, que se evapora, se forman las nubes, cae, se precipita, vuelve a evaporarse. Es un ciclo permanente y siempre dinámico. El ciclo de las rocas es igual, similar. Nada más que pasan para que se evidencie un movimiento de ese ciclo, transcurren aproximadamente 2 o 3 millones de años. Pero el ciclo se cumple. Veamos. Primero las rocas, si ustedes saben, el centro de la Tierra es un magma fundido, material fundido, temperaturas incalculables, y se va formando alrededor de ese magma una costra. Esa costra se va endureciendo con el tiempo, se va cristalizando, y así se forman lo que se llaman rocas ígneas. Esas rocas ígneas, si se enfrían enterradas, se denominan plutónicas. Y las rocas ígneas que se pueden enfriar en superficie se denominan volcánicas. Rocas ígneas volcánicas, rocas ígneas plutónicas. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo es el ciclo? Empezamos con que se enfría, se cristaliza, se enfrían totalmente y se forma una roca ígnea. Esa roca ígnea puede quedar, una vez formada, una roca ígnea plutónica, una vez formada, puede que aflore, puede que quede en superficie. Esas son fundamentalmente rocas muy sólidas, muy compactas, de alta densidad. Lo que ocurre ahí es que empieza un fenómeno que se llama meteorización, que es el contacto con la atmósfera. ¿Qué ocurre ahí? La atmósfera las va triturando, destruyendo. ¿Cómo es eso? Y sí, pasa mucho tiempo. Por ejemplo, en el desierto, que las temperaturas extremas son de muy alto rango, temperaturas bajo cero en la noche y temperaturas por arriba de 50 grados en el día. ¿Qué ocurre? Ahí puede que queden gotitas de vapor de agua en medio de las rocas, de las grietas de las rocas. Cuando llega la noche, se congela y parte la roca, la tritura. Eso en el desierto, bien, en parte desértica. Y si no, bueno, la misma cordillera. Las cordilleras nuevas son cordilleras que tienen aristas y tienen puntas agudas, como son las que se ven acá en Mendoza. Pero con el tiempo se van redondeando, se van
destruyendo por el mismo problema o fenómeno de la meteorización. ¿Qué ocurre entonces? El viento, el agua, la lluvia, el hielo, todos estos son fenómenos que contribuyen a que las rocas se destruyan, se formen partículas chiquitas. Esas partículas chiquitas, muy chiquitas, de distinto tamaño, primero ruedan pendiente abajo, después las agarra el viento, se siguen reduciendo en su tamaño y puede que sean arrastradas por alguna corriente de agua o no. Esas partículas se denominan sedimentos. Estos sedimentos generalmente van a parar al fondo del océano, de los océanos. También hay otros lugares donde pueden ir a parar, que son las cuencas, que se llaman cuencas sedimentarias, que pueden ser los deltas de los ríos, pueden ser depresiones que hay en el terreno. Se van juntando ahí, se van depositando los distintos partículas de las que eran rocas, se van depositando y se van formando unas capas de sedimentos. Esas capas de sedimentos, según la roca que se esté rompiendo en ese momento, tienen ciertas características. Y encima puede ocurrir que haya una meteorización, un fenómeno en superficie de muy alta magnitud, como puede ser una glaciación. ¿Qué significa? Que se llena de hielo todo, que se enfría tanto la tierra, que se llena de hielo. Esos hielos aplastan otro tipo de sedimentos que se deposita encima de que ya estaba. Y así sucesivamente van ocurriendo esa sedimentación que ocurre en todas las cuencas sedimentarias, en donde, si es en el océano, ahí, por ejemplo, hay siempre vida vegetal y vida animal, desde organismos microscópicos hasta organismos monstruos, como pudieron ser los dinosaurios. Todos esos, con el proceso, que es el tiempo que es imperceptible para la vida humana, porque es muy corto el tiempo que vivimos nosotros frente a ese tipo de fenómenos que lleva, como le dije, 2 o 3 millones de años. Bueno, van acumulando, si el sedimento puede precipitar acumulando en su interior esa vida, esos restos de vida muerta, por supuesto, y va quedando tapado por otros sedimentos. Así sucesivamente. Esa sedimentación, que primero es flojita, es un polvillo, como puede ser la arena de la playa. Bien, se va al irse profundizando, al ir quedando aplastada por restos de otro tipo de sedimentos, se va transformando con un procedimiento que se llama litificación, que significa que ese polvillo se va transformando en roca. Se va transformando en roca, ¿por qué? Porque al irse comprimiendo, se libera el agua que puede llegar a tener entrampada. Imagínense que yo la voy prensando. ¿Cómo prensando? Sí, por el peso del resto de los sedimentos que se van precipitando encima. Se va prensando. Se libera el agua que puede llegar, o los líquidos que pueden llegar a quedar entrampados. Algunos. Otros no. ¿Por qué esa diferencia? Porque así es la naturaleza, no tengo otra respuesta. Pero esa litificación también se debe, por ejemplo, a que se sale el líquido puro y quedan los minerales. Y esos minerales hacen de cemento entre partícula y partícula, y se va litificando el sedimento, formándose así la roca sedimentaria. Bien, es ahí, en ese tipo de roca sedimentaria, en donde aparece el petróleo. Bien, ¿y qué es el petróleo? Puede ser restos de esa vida. Hay varias teorías.
fundamentalmente dos. Una que se denomina teoría orgánica y la teoría inorgánica, y cuesta más aceptarla. La teoría orgánica es que esos restos de vida animal y vegetal, con la suficiente presión y temperatura que se va a verificar en esa profundidad, presiones que son inimaginables, son absolutamente inimaginables por lo altas que son. Y la temperatura, ustedes saben, hay un grado geotérmico, es decir, se van acercando hacia el núcleo de la Tierra, que está fundido, es un material, el magma que está fundido. Bien. Ahí es donde esa materia orgánica se transforma en gas y petróleo. Esa es la teoría orgánica. La teoría inorgánica dice que la presencia de carbono y presencia de hidrógeno, que son los componentes fundamentales del petróleo, existen en la roca sedimentaria de por sí mismos. Y por esos fenómenos que todavía no se entienden bien, no se conocen bien, porque están sometidas a tan altas presiones y temperaturas tan altas, que se junta el petróleo, y de alguna manera se junta el carbono con el hidrógeno y se forman las moléculas del petróleo. Esa teoría tiene varias explicaciones muy científicas, pero la teoría orgánica se basa fundamentalmente en que las moléculas del petróleo tienen una formación, una estructura muy similar a lo que son las moléculas orgánicas. Fundamentalmente en los organismos existe carbono e hidrógeno en su composición. Todos los otros minerales también están presentes, pero en muchísima menor cantidad, casi despreciable. Fundamentalmente, ¿qué es el petróleo? El petróleo es carbono e hidrógeno, unidos de esa manera. El carbono, un átomo de carbono se une con 4 átomos de hidrógeno y se forman las moléculas del metano, el gas. Bien, puede ocurrir que se junten 2 carbonos y se unan entre sí. Si se unen entre sí, ¿qué ocurre? Cada carbono absorbe solamente 3 moléculas de hidrógeno, porque hay una unión que la gasta para unirse con el otro carbono, con el otro átomo de carbono, y se forma todavía un gas que se llama propano. El de 3 moléculas se llama propano, perdón. El de 4 moléculas lo conocemos, se llama butano, que es el que está en las garrafas, de calefacción. De ahí ya viene el pentano, que tiene 5 moléculas, 5 átomos de carbono, siempre cadena lineal, estoy hablando de cadena lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que hay un carbono, debajo otro, debajo otro, debajo otro. Así, esa es la cadena lineal del carbono. Hasta, se conocen desde la primera, que es el metano, hasta la cadena más larga, que es una parafina, la que se conoce, tiene 24 carbonos. Lo que ocurre es que no solamente el carbono se alinea en una estructura alargada, y así existe en la naturaleza, en la clorofila, fundamentalmente, sino que también se cierra sobre ella misma y se forma el ciclo bencénico, que son 6 carbonos. 6 carbonos pero unidos en círculo y dan lugar a toda una industria de destilados del ciclo bencénico que es muy grande, muy importante, de lo que son el caucho, otros sintéticos y muchos otros productos como el plástico que surgen de ese tipo de cadenas
o estructura del petróleo. Y bueno, ¿y cómo está el petróleo? El petróleo está todo mezclado, está todo mezclado. Cadenas lineales, las cadenas lineales son las que dan origen a las naftas, a los aceites y a las grasas. De ahí saltamos a decir, lo que más se comercializa. De ahí saltamos a las cadenas bencénicas que dan origen, como les digo, cauchos, plásticos, y que dan origen a muchas otras industrias alrededor de estas cadenas que se llaman también cadenas aromáticas. Pero esto es, como insisto, una forma ilustrativa para que sepan ustedes qué es el petróleo. Porque, bueno, es un líquido. Normalmente, ¿por qué líquido a temperatura ambiente? Porque mientras más larga la cadena, más sólido se pone. En Mendoza hay de varios tipos, fundamentalmente oscuro, casi negro, ligeramente verdoso, se ve negro. Y hay en superficie, puede volcarse en algunos documentos petróleo y queda como un betún, como una pomada de zapato. ¿Por qué? Porque es altamente parafínico, quiere decir que tiene compuestos de cadena larga, fundamentalmente. ¿Y tiene cadena corta? Sí, pero menos. ¿Y también tiene metano? Sí, pero se evaporó a temperatura ambiente, digamos, en superficie. Bueno, en el subsuelo está todo presente. Es un líquido mezclado negro. Generalmente no. Siempre que es menos denso que el agua, significa que flota en el agua. Siempre. Por pesado que sea, flota en el agua. Aparentemente a veces el parafínico tiende a no flotar, pero es que tiene otro tipo de mezcla, nunca está absolutamente solo el petróleo. Entonces sí, aparentaría que sí se precipita al fondo de algún recipiente con agua, pero es porque no está puro. Si tiene partículas sólidas disueltas y tiene minerales disueltos o entrampados, que hacen que sí, la densidad esté cerca de 1, que es la densidad del agua. Pero normalmente sí, flota en el agua. Bien, y voy a mostrar algunos dibujos que tengo para que la clase se haga un poquito más amena. Les decía que el petróleo se formó en esa roca sedimentaria que se llama roca madre. Así, roca madre, porque la origina. Pero no se queda ahí. Como tiene densidad menor que el agua, tiende a subir, a flotar. ¿Por qué? Porque en esa profundidad también hay agua que la empuja. Y el gas, digamos, se tiende a escapar. Bien, ¿qué ocurre entonces? Sube, va a subir, exactamente, va a subir por donde pueda, hasta donde pueda, hasta que se encuentra que una capa de algún sedimento o algún estrato que a lo mejor está litificado, ya que a lo mejor es una roca, y que no puede pasar, se llama sedimento impermeable. Si ocurre eso, entonces allí se acumula el petróleo. Lógicamente, ese sedimento impermeable, que es el techo del reservorio, estoy hablando de palabras ya de la industria propiamente dicha, el reservorio de petróleo tiene un techo que es un sedimento impermeable. Ese sedimento impermeable tiene que tener cierta forma para que se pueda acumular ahí el petróleo. Esa forma normalmente, y lo excelente, es que se pone un anticlinal. Una palabra rara, pero ¿qué es? Es el lomo de una duna suave que se ha formado en su suelo. ¿Por qué? Por plegamientos, porque antes de que se litificara totalmente, antes de que se solidificara totalmente, el magma de abajo
empujó y le hizo una cavidad al suelo. Ese lomo en superficie mejor no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque la meteorización lo limó. Pero a lo mejor es un llano total. Sí, pero en el subsuelo está ese lomo. Ese lomo ahí es la trampa perfecta e ideal para que nosotros, los petroleros, encontremos ese lomo y de ahí estemos sacando petróleo por mucho tiempo. El petróleo no está en una laguna, no se encuentra un río de petróleo. No, el petróleo siempre está en rocas sedimentarias y a través de los poros o en los intersticios que quedan entre granito y granito de arena. Ahí se encuentra el petróleo. De ahí se mueve, pero no quiere decir que si saco el petróleo a mí me queda una cavidad, una caverna. No, eso no existe. Me queda una estructura de arena que antes tenía petróleo entre granito y granito, y que ahora sigue estando, y tan sólida y firme como siempre, porque los granitos se tocan entre sí. Pero lo importante es que esos espacios porales que me quedan en esas rocas sedimentarias estén comunicados, porque si no, no se mueve. No se mueve. Ahí hay que distinguir, por ejemplo, porosidad y permeabilidad de las rocas. La porosidad que son los poros que tienen. Pero les doy un ejemplo. Seguramente que conocen la piedra pómez. ¿Qué es la piedra pómez? Es una roca ígnea, sí señor. Es una roca ígnea que se llama volcánica. ¿Por qué? Porque saltó a la superficie y se enfrió en la superficie. Pero saltó con tan alto contenido de gas que al enfriarse, el gas que tenía atrapado dejó todo eso bonito y es sumamente liviana porque hay más gas que roca en sí. Entonces queda una roca altamente porosa, pero con muy baja permeabilidad. ¿Por qué? Porque los poros no están conectados. En cambio, por ahí van a ver una muestra de una roca sedimentaria que sí contiene petróleo. Van a decir, pero es una piedra maciza. Sí, pero los poritos que tiene entre granito y granito están comunicados. Y allá abajo, la temperatura es distinta de la superficie, mucho más alta. Las presiones son distintas. Y el petróleo que está ahí sí se mueve. Y por eso es posible sacarlo. Bien, no se saca todo, se saca solo un porcentaje. ¿Cuánto? Es difícil decirlo, pero no supera el 40%. Sí. ¿Por qué es el motivo de que no se saca todo? ¿No se trae todo el petróleo? Porque no se puede mover, no se mueve. Llega un momento que la presión disminuye. Supongamos un yacimiento en donde yo tengo los pozos perforados y voy sacando petróleo. Sí, voy sacando petróleo, pero a su vez se va deprimiendo la presión, porque la presión es la que me empuja el líquido. ¿Y qué ocurre ahí? Bien, va gastándose, se llama depresión, se va gastando la presión. Llega un momento que no se mueve muy poquito o se mueve con mucha cantidad de agua, que el agua también me empuja el petróleo. ¿Y ya qué pasa? Me resulta antieconómico sacarlo. Bien, pero ya me dicen, bueno, pero ¿qué pasa con lo que queda? Ese es el gran reto del resto de la humanidad, de toda la humanidad. Se están estudiando y viendo formas, métodos, para seguir sacando lo que queda abajo. Claro, se puede seguir sacando. Se puede, el ingenio humano es tal que puede idear métodos que ya se han practicado para levantar la presión o para sacarlo de alguna manera, pero son cada vez más caros, más y más caros.
tanto que el precio que tiene el petróleo y tiene que ser rentable, si no la empresa no lo encara para poder sacarlo. Digamos, la parte económica hasta ahora y llega al 40%. Y lo que queda se puede seguir sacando, pero hay que invertir mucho más. ¿Tiene la misma calidad? Sí, sí, sí. Sí, tengan presente que la calidad del petróleo, este petróleo es más calidad que aquel. No se dice, no hay un petróleo de más calidad que otro. Todos tienen la misma calidad. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en el norte, sé, porque lo he visto muestra, ¿no? Que el petróleo es un líquido amarillento o verdoso. Y es un líquido muy parecido a lo que era la nafta común que ya no existe. Pero caramba, claro, y acá como es, y acá como les digo, en superficie es como una pomada de zapato. No, claro, uno tiene más componentes parafínicos y el otro tiene más componentes acténicos. Pero no quiere decir que este sea mejor que aquel otro, mejor que este. No, de aquel que es un líquido también se puede extraer grasas de lubricantes. Y de este que es prácticamente pura parafina, se puede extraer nafta y naftas volátiles y hasta gas, por supuesto. Además, hay procesos de destilación que lo que hacen son cadenas largas, se llama craqueo, se cortan. Entonces me quedan cadenas más cortas, que son las que me forman esos petróleos más livianos, que en ese momento no los tengo acá. Pero no se puede hablar de que un petróleo es más calidad que otro. Los dos tienen las mismas calidades. Puede ser que uno sea más fácil destilarlo en esta destilería y el otro sea más fácil destilarlo en esta otra destilería. Sí. Bueno, pero más o menos, claro. ¿Qué métodos hay? Le mencioné claramente, ¿no? Después de la extracción primaria, de la producción primaria, viene la secundaria. Que eso sí se está usando con bastante éxito en todo el mundo. Y después viene la recuperación terciaria, que son métodos bastante más caros. Les menciono algunos que ya se están usando, como puede ser la combustión in situ. ¿Qué hace? Y prende fuego de abajo. Al prender fuego de abajo, y una parte se quema, sí, pero libera tanto calor, tanto gas, esa combustión, que me ayuda a empujar y que no se movía. Y lo empujo. La recuperación secundaria la recomendé. ¿Qué es? Le inyecto agua. Estoy inyectando agua. Y el agua me empuja el petróleo. Y puedo seguir sacando. Claro, saco petróleo con más agua, sí, pero sigo sacando petróleo. Y hay otros métodos más que también se menciona. Uno que se llama extracción por solventes. Tiene un nombre especial, yankee. No me gusta mencionarlo con palabras yankee, pero se llama así, extracción por solvente. ¿Qué hago? Y en un pozo inyecto un solvente, por ejemplo, nafta. Por ejemplo. Y por el otro pozo extraigo la nafta que introduje, pero cargada de petróleo. Y después la vuelvo a separar y vuelvo a hacer el filtro. Claro, la recuperación es un porcentaje de lo que inyecto, porque en el subsuelo se va para otro lado. Puedo dirigirla para un lado, pero hay muchas que se pierden. Y bueno, y es las inversiones son muy distintas, muy diferentes. Ahora, está de moda, ustedes habrán visto, petróleo no convencional. Es una palabra, un invento comercial. El petróleo no convencional es el petróleo como de la primera época, como el primero que hubo siempre. Lo que ocurre es que cuesta más acá, porque está más profundo. Entonces las perforaciones son mucho más caras. Y los sistemas de extracción son más caros. Ese es el petróleo no convencional. Pero es tan petróleo como el otro. No hay diferencia. Bien. Te muestro unas diapositivas que tengo, a ver si pueden. Así, amenizamos.
Esta más o menos dibuja lo que es el circuito, el ciclo de la roca, con la generación de las rocas sedimentarias que les decía. La roca, el magma que está en el centro de la Tierra, tiende a cristalizarse, se forma una corteza. Esa corteza se va arrimando a la superficie, por presión del magma, que por un lado se aprieta porque está pesado, por este lado, digamos, el peso de estos sedimentos hace que se apriete el magma, y el magma tiene que reventar por algún lado, y revienta empujando esa corteza hacia arriba, o por una erupción volcánica que puede ocurrir. Los sismos, los temblores, los grandes sismos que hay, son por ese desplazamiento del magma, esa gran presión que hace el magma sobre esa corteza, y esa corteza, bueno, al alejarse del magma se va produciendo la liqueficación, se va endureciendo y se enfría. Cuando llega a enfriarse totalmente puede hacerlo de forma enterrada en su suelo y se forman las rocas que les decía plutónicas, ígneas plutónicas, o si no, las ígneas volcánicas, que son aquellas que se terminan de enfriar en superficie, pero no siempre nublada. Puede ser que esa corteza llegó a la superficie y se enfría, y ahí se forman las rocas ígneas volcánicas. Esas rocas se forman cordilleras o no, pero si lo agarran, digamos, quedan expuestas a la meteorización, que es el proceso en que la atmósfera actúa sobre esas rocas en, como les digo, 2 o 3 millones de años. Lo que va ocurriendo es que los sedimentos van siendo arrastrados hacia, normalmente, generalmente, el fondo de una cuenca, que puede ser una cuenca de agua, como son los océanos. Y en el océano se va produciendo la sedimentación y distintos sedimentos van quedando más aplastados que otros y se forma, digamos, la roca sedimentaria. Bien, estos son distintas cuencas, pero lo que quería mostrar es esto. Bueno, ¿dónde están esas cuencas? Todo el mundo está cubierto de rocas sedimentarias. Y en algunos lugares, sí, la roca ígnea está a la vista. Estoy pisando roca ígnea en algunos lugares. Acá en Argentina, sí, no importa. Fíjense que sedimentos están en todos lados, Acá en la cordillera puede ser que, bueno, pero en la cordillera también ustedes van a ver que está la roca, digamos, virgen, pero alrededor está llena de hongos, de pedacitos de rocas, de arenas, de distintas, que van, es parte de la meteorización. ¿Y dónde está el petróleo? El petróleo está, digamos, esas cuencas, todas las manchas que están en el mapa, son cuencas en donde puede existir petróleo. ¿Seguro? Sí. Digamos, la pregunta del siglo, por ejemplo, ¿por qué hay esta parte de Córdoba, esta parte de La Pampa? No hay. Sí, hay también sedimentos. Está cubierto de sedimentos, sí, pero necesitamos un espesor mínimo de sedimento. ¿Cuánto? 1000 metros. Sí, hay un espesor de sedimento, pero tiene 200 metros. No hay. Tiene que estar mucho más abajo. ¿Está claro? Por eso es que, sí, acá hay petróleo, sí, acá no. Acá en el norte hay una zona muy particular, que se llama, que se tiene para este lado, que se llama la cuenca brasileña, que tiene un escudo brasileño, el escudo basáltico. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa rara? No, pasa lo siguiente, el magma por ahí sube, está haciendo presión y se triza la tierra. Se trizó la corteza. Al trizarse la corteza hay un punto débil y por ahí sube roca fundida, el magma sube por ahí.
resulta que va subiendo como por una chimenea, sin ser un volcán, y llega un momento que encuentra algo blando y se desparrama, sin llegar a la superficie. Se desparrama en cientos de kilómetros, formando una capa de basalto, de roca magmática fundida, que se enfrió, que puede tener 50, 30, 100 metros. Varía. ¿Por qué? Porque se extendió. Claro, se extendió entre dos capas de roca sedimentaria. ¿Y qué ocurre? El petróleo está debajo del escudo. ¿Y qué hay que hacer? Pasar al escudo. Pasar al escudo es roca magmática, durísima, durísima. ¿Y cómo se hace? Ya. Cuenta más la preparación, pero se puede hacer. Bueno, esas son, digamos, algunas situaciones que se da con el magma en las rocas, y más o menos algo de geología que quería que ustedes vieran. ¿Alguna pregunta de esto? ¿A qué profundidad se puede encontrar? El escudo es variable, puede encontrarse a unos 500 metros, de 500 metros hasta, digamos, puede ser 1000 metros de profundidad, digamos, varía, no es una que se deslizó en una superficie absolutamente plana, no, por ahí tiene un espesor, por ejemplo, puede ser que esté a 1000 metros de profundidad, pero el espesor sea de 20 metros, y resulta que después sube y me encuentro a 700 metros de profundidad de ese mismo escudo, sí, pero tiene 50, 60 metros de espesor. Bueno, son los caprichos de la madre naturaleza que hizo que se distribuyera así ese magma. Sí. La existencia del escudo basáltico siempre indica que puede haber un reservorio de petróleo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Solamente se conoce esta estratigrafía, porque nadie ha podido bajar todavía a mirar qué hay en la Tierra para abajo. Pero, ¿cómo se ha derivado? Porque alguien hizo el primer pozo, ¿no? Y al encontrar el primer pozo encontró que debajo del escudo seguía habiendo rocas sedimentarias. Y siguieron perforando y encontraron vestigios de petróleo. Caramba, acá hay una roca más. Y entonces sí buscaron las formaciones en donde puede haber un reservorio de petróleo, y ahí hicieron pozos y encontraron el yacimiento de bueno. ¿Qué mayor la probabilidad no se puede encontrar? ¿Mayor la probabilidad? No indica. Acá en Argentina la presencia de basalto, la presencia de roca ígnea, listo, para abajo no sigamos, porque para abajo es todo roca ígnea hasta llegar a la corteza terrestre y vamos a llegar al mar. Claro, son varios kilómetros de perforación, pero si llegamos en una perforación a encontrar roca ígnea, suspendamos, porque no sigamos, no es un escudo. ¿Cómo se sabe? Porque se ha seguido perforando. Bueno, los estudios de ese espesor, el tema, yo quiero perforar para ver si hay saco petróleo. Bien, no me puedo largar a perforar así como así. Tengo que hacer estudios de superficie. Y los estudios de superficie son de muchos tipos, pero fundamentalmente se usan tres primeros, dos primeros y un tercero, que es bastante categórico. Todos los estudios, y con la mayor tecnología que se puedan imaginar, la última tecnología de punta que hay hoy, me van a dar la posibilidad de que exista petróleo. Pero ninguno me dice si hay. No se puede saber si hay o no petróleo hasta que no se hace un primer curso. Bien. Los estudios para ver si hay petróleo o no. Uno se llama magnetométricos, otros se denominan gravimétricos. Esos son los que primero se inicia el estudio. Y después están los métodos sísmicos, que son bastante categóricos.
los magnetométricos, ¿qué ocurre? La presencia del magma hace que el campo magnético presente desviaciones, variaciones muy pequeñas que con instrumentos muy sensibles puedo medirlos. Y entonces eso me da la existencia de la profundidad en que está el magma, en que está la corteza de esa roca ígnea. Eso, ese estudio es el que me dice que Córdoba no es inútil que me fuera. Encuentro con el magma. El otro estudio, gravimétrico, ¿qué hace? Lógicamente, con un problema de densidad, la roca magmática enfriada, digamos, la roca ígnea, tiene mucha mayor densidad que la roca sedimentaria. Yo puedo medir desde superficie, con instrumentos muy precisos que se llaman gravimétricos, puedo medir qué fuerza tiene la gravedad en cada punto. Y les digo que son instrumentos tan precisos que tiro acá, en este punto estoy parado, y ahí donde está la cámara puedo medir otra vez y me va a dar valores. Si en el subsuelo existe alguna variación. Esas medidas también me dicen qué espesor y qué tipo de magma hay. ¿Por qué este tipo de magma? Porque, por ejemplo, en el escudo que les mencionaba recién, los gravímetros me dan una variación, pero débil. Dice, ¿cómo? Me está apareciendo el magma aquí arriba, pero con una variación muy débil. Y eso da idea de que es una capa delgada. Son estudios muy profundos, de alta complejidad, y que requieren matemáticas de alta complejidad también, para poder interpretar esos gráficos que se requieren. Pero se hace. Y bueno, es mucho más barato ese tipo de estudios que sin vos.